Si hay algo que nos cuesta soltar es el pan. Para muchas personas el desayunar sin pan en realidad es como si no fuera un auténtico desayuno y seguramente lo que has hecho es comprar durante años pan integral. Muchas personas lo hacen porque así tienen la idea de que se cuidan más. Pero el problema es que muchos de los panes integrales que se venden en el supermercado suben la glucosa casi igual que el pan blanco. Su índice glucémico, en el caso del pan integral y el pan blanco de los que estamos hablando, pues es similar al del azúcar de mesa, es decir, que pueden subir la glucosa en la sangre con la misma rapidez. Resulta que el pan en el que más confías no es exactamente lo que tú crees. Si tienes la glucosa por las nubes o simplemente quieres cuidarte sin renunciar al pan, pues quédate porque en este vídeo lo que voy a hacer es ordenar los tipos de pan desde el que más dispara tu glucosa hasta el que menos la sube, y esto lo haré explicándote la ciencia del por qué, el precio real y por qué muchas veces el que es más sano no tiene por qué ser el más caro. Esto sin milagros, sin sustos, solo lo que de verdad mueve la glucosa. ¿Por qué no sube el azúcar con el pan? Mucha gente piensa que todos los panes suben el azúcar por igual o la glucosa, pero en realidad no es así. La sorpresa es que este azúcar se dispara no solo por el azúcar añadido, sino por el almidón, que el almidón está en casi todos los panes, lleven azúcar o no lleven azúcar. Y te lo explico con una imagen para que se vea con más claridad. Imagínate que el almidón es como un collar de perlas y que cada una de estas perlas es una molécula de glucosa. Mientras el collar está entero, pues no pasa nada, pero cuando se digiere, tu cuerpo rompe el hilo y estas perlas se liberan hacia la sangre. Es como si cayeran bruscamente hacia tu sangre. Y aquí está lo importante, que no importa cuánto almidón tiene el pan, sino lo rápido que se rompe ese hilo. Y cuanto más rápido se rompe, más alto puede ser el pico de glucosa en sangre. Y por eso el criterio que vamos a utilizar no es este de ordenar los panes solo por si son integrales o si son panes blancos, no. Lo vamos a ordenar por una cosa que es más útil en realidad, que es cuánto almidón rápido tiene cada uno. Y vamos a empezar por los peores y seguramente uno de ellos te va a doler. Pues empezamos con los tipos de panes. Arriba de todo tenemos al pan de molde, que es el más procesado. Muchos llevan azúcares añadidos, además del almidón. Y fíjate por qué es un pan blando, el de molde, porque suele estar hecho para que sea fácil de masticar y muy fácil de digerir. Es como si ya estuviera troceado o prerroto con antelación y así tu intestino pues tendrá muy poco trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa? Pues que estas perlas de glucosa que hemos comentado antes entran mucho más rápido en la sangre. Justo detrás tenemos el pan blanco. Aquí tenemos almidón refinado sin apenas estorbos. Es el hilo, y el hilo este del que hablamos se rompe enseguida y tiene un índice glucémico que es alto, ya lo hemos comentado, de los que están arriba en la tabla de índice glucémico. Entonces, la trampa, pues los panes integrales del supermercado. ¿Qué es lo que pasa con muchos de ellos? Pues es posible que pienses pues que llevo años comprándolos porque llevan fibra y porque esto es lo sano, y lo entiendo. Pero mira el dato objetivo. Muchos panes integrales comerciales te suben la glucosa casi igual que el pan blanco, casi. El índice glucémico del que hablamos es cifras muy parecidas, muchas veces rodean el 70. Y el azúcar de mesa, por ejemplo, puede estar en 65. Es decir, que los tres, el pan blanco, el pan integral este de supermercado y el azúcar están similares. Esto no significa que el azúcar de mesa sea mejor, significa que el índice glucémico no nos cuenta toda la historia. Entonces, ¿por qué pasa esto si tiene más fibra el integral? Pues porque en muchos integrales del supermercado la harina está molida de tal forma que el almidón se ingiere y se digiere igual que el rápido. La fibra del salvado ayuda, sí, pero no siempre frena lo suficiente la rotura de este hilo del almidón. Tienes más fibra, pero en estos panes resulta que el pico de glucosa puede cambiar mucho menos de lo que te imaginas. Entonces vamos al tema, que es a lo que hemos venido. Que muchos panes integrales de estos comerciales, pues la respuesta de glucosa puede ir casi pareja a la del pan blanco, muy similar. Y esto en realidad está bien documentado en personas. Ahora bien,
¿Quiere decir que es veneno el pan blanco, el pan integral? Pues no, tiene sus beneficios, tiene su interés, pero para el tema de la glucosa muchas veces no es el escudo que nos han vendido. Y muchos piensan, bueno, vale, pues me paso al multicereal o al pan de semillas. Pues espera un momento, porque el problema es que estos panes de semillas de que se venden en el supermercado muchas veces lo que tienen es un puro halo saludable. ¿A qué me refiero? Que la harina de trigo que llevan es la de siempre, con unas semillas espolvoreadas por encima para que parezca otra cosa. Es decir, que lo que has de hacer es mirar el primer ingrediente que llevan en la etiqueta para ver qué es lo que hay. ¿Y qué pasa con el pan sin gluten comercial? Pues aquí viene lo contraintuitivo, que muchas veces resulta que también sube igual o incluso más el índice glucémico, porque lo que hacen es sustituir el trigo por almidón de arroz, de maíz, por tapioca, por patata, y esto es como si lo que hicieras es cambiar el conductor del coche y dejar el mismo motor. Pues el coche seguirá yendo a la misma velocidad. Lo único que cambias es el conductor. Hay fórmulas concretas que son ricas en fibras, en proteína, en masa madre, con almidón resistente, psyllium, pero son la excepción. Si eres celíaco, pues el pan sin gluten es imprescindible. Esto está claro, sin duda. Pero sin gluten no significa bajo en glucosa. Son dos cuestiones diferentes y no hay que confundirlas. Y el pan de espelta, que esto se nombra mucho, pues en realidad sigue siendo una forma de trigo. Es decir, que no por ser espelta se convierte automáticamente en un pan bajo en glucosa. O sea que cuidado. Hasta aquí hemos hablado de los panes que nos decepcionan un poco y a partir de ahora esto ya empieza a mejorar. Entramos en la zona intermedia de los panes. Son panes que sí que mueven la aguja, pero menos. En primer lugar tenemos la masa madre de verdad. La masa madre en realidad no es magia, es simplemente una fermentación. Piensa, por ejemplo, en el yogur. La leche no se convierte en yogur porque alguien le ponga simplemente un aroma. Se convierte en yogur porque hay una serie de bacterias que van trabajando durante horas y lo que hacen es comerse los azúcares y van dejando ácidos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema este de la masa madre? Pues que con el pan de masa madre pasa algo parecido. Durante una fermentación larga, las bacterias y las levaduras van trabajando esa masa. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que en este proceso se van produciendo ácidos naturales. ¿Por qué importa esto para tu glucosa? Pues porque estos ácidos naturales cambian la estructura del pan y pueden hacer que el almidón se digiera más despacio. Es como si el collar de perlas que estábamos comentando estuviera más apretado. Tu cuerpo tardará más en romperlo y entonces la glucosa entrará a la sangre más despacio, poco a poco. Esto ayuda, pero no te confundas, que esto sigue siendo un pan con almidón, no lo convierte automáticamente en bajo en hidratos de carbono. No, simplemente que el efecto sobre la glucosa es más prometedor, es mejor, aunque es un efecto moderado y la certeza que tenemos todavía sobre esto no hace magia, pero es útil. Cuidado con el error, que mucha de la masa madre que se vende en el supermercado no es lo que te imaginas. Muchas veces lo que se vende es simplemente un pan normal con un toque ácido y un aroma, pero en realidad tiene una fermentación demasiado corta y no nos sirve. Aquí lo que cuenta es que la fermentación sea larga y si no hay una fermentación de horas, pues no esperes un gran efecto. Luego tenemos el pan de centeno integral denso, este tipo pumpernickel. Es oscuro, es compacto, este tiene mucha fibra, tiene mucha densidad y esto hace que el hilo que comentábamos de perlas se rompa de forma más lenta, cueste más romperlo. Entonces, esto es beneficioso, pero hay un problema que has de ir con cuidado, que mucho de lo que se vende como centeno, pues en realidad es centeno mezclado con harina de trigo. Es decir, que has de buscar el que es realmente denso. Y el trigo sarraceno, pues ni siquiera es trigo, no lleva gluten, se porta mejor que el trigo de verdad, pero no es cero, sigue teniendo almidón. Está en la zona buena, pero no está en la cima de los panes que estamos buscando. Y ahora sí,
Vamos hacia los que casi rozan la glucosa y aquí encontraremos el ganador y la sorpresa con el precio. ¿Y qué tipo de pan gana? Pues entre los mejores tenemos el pan de almendra, excepto que tengas una alergia a los frutos secos, claro, en este caso no. Si de verdad está hecho de harina de almendra y no lleva mezclas con harinas y almidones, pues su impacto sobre la glucosa suele ser muy bajo porque apenas aporta almidón. Funciona muy bien, pero tiene un problema. ¿Cuál es? Pues que es caro. Según la tienda y la marca, pues la harina de almendra podría moverse fácilmente entre los 15 y más de 20 euros el kilo, que esto para el día a día pues se puede notar en el bolsillo. ¿Y cuál es el ganador, el pan ganador? Pues quizá no te lo esperabas, pero es el pan de lino. Si está hecho de verdad con lino, sin harinas ni almidones añadidos, pues el impacto sobre la glucosa suele ser muy bajo. ¿Y esto por qué? Pues porque el lino casi no tiene almidón, es decir, que apenas hay collar de perlas que se tenga que romper, pero esto no es carta blanca. Manda la receta, manda la ración y también lo que le pongas encima, claro, hay que tenerlo en cuenta. Además hay algo más que lo vuelve muy interesante. Cuando mueles el lino, suelta unos mucílagos, una especie de gel, que actúa como si fuera un pequeño dique de contención dentro del intestino. ¿A qué me refiero? Pues que puede ralentizar la entrada de glucosa de esa comida. No bloquea la glucosa, no anula lo que comes, lo que hace es ayudar a que la entrada de glucosa, de azúcar, sea más lenta. ¿Cuál es el nivel de evidencia de todo esto? Pues se ha visto en personas y no es solo un tema de laboratorio. Pero, por supuesto, no es magia ni se arregla solo en un solo desayuno. El lino molido puede ayudar de forma modesta, sobre todo si eres constante semana tras semana. Y la sorpresa, pues es el precio. El lino suele ser bastante más barato que la almendra. En España, por ejemplo, puedes encontrarlo alrededor de 7-8 euros el kilo en paquetes pequeños e incluso más barato si compras formatos que son grandes o a granel. Y en muchos países de Latinoamérica la linaza suele ser también bastante accesible. Es un caso donde una opción interesante no tiene por qué ser la más cara, una opción que es saludable y está bien de precio. Dime en los comentarios desde qué país me ves y me dices cuánto cuesta el kilo de lino o linaza donde vives, porque me interesa poder comparar precios entre países y enterarme. Una cosa, no hagas trampas. El lino apenas mueve tu glucosa por sí solo, pero lo que le pongas encima sí. O sea que aquí hay también que aclarar otra cosa que es importante, que estos panes no siempre se encuentran hechos en cualquier supermercado, el de almendra o el de lino. Suelen aparecer en tiendas keto o en panaderías especiales, o los puedes hacer en casa comprando la harina o la semilla. Pero si ves pan de lino, pues mira la etiqueta en el supermercado, porque el que lleve un poco de lino por encima no quiere decir que sea pan de lino. Una cosa es el pan de lino y otra cosa es un pan normal al que le han puesto un poco de semillas ahí decorando. De eso hablamos ahora. ¿Cómo comer este tipo de pan? Pues hay 3 detalles que cambian el resultado. En primer lugar, los mitos de arreglar el pan. Tostar un pan de lino de verdad pues suele ir de maravilla porque tendrá mejor sabor y textura y apenas cambia la glucosa, porque en realidad tiene muy poco almidón disponible. Pero cuidado con los trucos del pan blanco. Esto de tostarlo, congelarlo, ponerlo en la nevera, pues puede cambiar algo la respuesta glucémica, es decir, la absorción de glucosa en algunos casos, pero por esto del tema del almidón resistente, pero no te confundas, que el efecto es modesto y además es variable. No te convierto un pan blanco en un pan bueno para tu glucosa. No montes una estrategia sobre esto, ¿vale? En segundo lugar, con el lino, pues muérelo, si lo tomas entero, el problema es que muchas semillas pasarán por el intestino prácticamente intactas y entonces lo aprovecharás mucho menos. Si lo compras ya molido y lleva tiempo abierto, se oxida antes y puede ponerse rancio. Aquí lo ideal es comprar la semilla entera y molerla justo antes, que es lo que a mí me gusta. O si no, guardar el lino molido bien cerrado, en frío y protegido de la luz. Y después hay una regla que manda sobre todas las demás, y es lo que pones encima del pan. La mermelada, la miel y similares, pues convierten un pan muy bajo en hidratos de carbono en un desayuno de alta carga glucémica. En cambio, si le pones aceite de oliva, aguacate, huevo, un poco de queso, pues acompañan bien y no suelen disparar la glucosa, siempre y cuando las raciones sean razonables, sin pasarte. Después, advertencias. Antes de que salgas corriendo a comprar
lino, pues un par de avisos honestos si tomas la medicación. Aquí hay una regla de oro que es la estabilidad. Si tomas levotiroxina para el tiroides, pues tómala en ayunas, como te indicaron, y separa varias horas las comidas que sean muy ricas en fibras o semillas. Y si cambias mucho tu desayuno de golpe, pues lo comentas con el médico si tienes controles de TSH que son inestables, ¿de acuerdo? Si tomas anticoagulantes como la warfarina o el Sintrón, el Coumadina, el Documar, pues con una ración normal no se suelen descontrolar en una comida, pero sí si vas haciendo cambios bruscos. No pases de 0 a mucho lino todos los días, ni empieces suplementos o aceites de lino sin comentarlo con el médico si estás anticoagulado. ¿Y qué pasa con esto de que las semillas dañan el riñón? Pues en cantidades normales de comida no hay que alarmarse, pero si has tenido cálculos renales, sobre todo si son los de oxalato cálcico o sigues una dieta renal, pues coméntalo antes con tu médico, con el dietista, sobre todo si vas a usar mucha almendra o vas a usar muchas semillas de lino a diario. La idea de fondo, que es por demás donde más nos equivocamos, es que pensar que algo es natural o sin gluten o sin azúcar añadido, que esto lo hace ilimitado, inofensivo y no. El almidón sigue contando, la ración sigue contando y ningún pan sustituye el tratamiento de la diabetes. Esto hay que tenerlo claro. Esto simplemente es para elegir mejor, pero no para dejar las pastillas. No. Vamos ahora rápido con las dudas que más se preguntan. ¿Es lo mismo el lino que la linaza? Pues sí, es exactamente lo mismo. Son dos nombres distintos para la misma semilla. ¿Y el pan germinado o brotado? Pues puede ser una buena opción cuando el grano germina, cambia su estructura y puede dar una respuesta glucémica algo menor que otros panes de trigo. Pero depende mucho del producto. No basta con que ponga brotado en grande en el paquete. Si lo encuentras de verdad, con grano germinado como ingrediente principal, pues bien. Ahora bien, si es caro, difícil de encontrar, pues no es imprescindible. Y la chía, pues se parece mucho al lino, pero tómala hidratada o molida y nunca en grandes cucharadas secas, sobre todo si te cuesta tragar, porque seca se hincha con el agua y puede atascarse en el tubo digestivo, que hay casos descritos. ¿Qué pan sube menos? ¿El de garbanzo, de avena o de arroz? Pues si el pan está hecho principalmente con garbanzo, pues suele ser mejor opción que el de trigo refinado. Con la avena, pues hay que ir con cuidado porque los copos enteros van mejor, pero el pan de harina de avena, pues ya es otra cosa y puede subir más la glucemia, la glucosa en sangre. Y el arroz, y el de arroz, pues sobre todo en harinas y en panes de arroz, pues suele subir bastante. ¿Con la glucosa alta puedo comer pan de lino? Pues puede ser una buena opción, pero empieza con poca cantidad, no hagas cambios bruscos en tu dieta, en el caso de que tengas diabetes o que tomes medicación. ¿Engorda el pan de lino? Pues sacia mucho, pero no es acalórico, es decir, lleva calorías. El lino y la almendra tienen energía. La ventaja es que con poca cantidad te llenas más, sacia y suele aportar menos hidratos de carbono disponibles que el pan de trigo. Pero hay que ser moderado. ¿El pan integral puede quitarme el hierro y los minerales? Pues puede reducir parte de la absorción por lo que se llama ácido fítico, pero en una dieta variada esto no suele ser no da ningún problema y la fermentación además lo reduce. No es motivo para dejarlo integral. Si te quedas con solo una cosa del vídeo, que sea esta, que esta semana pues cambia un pan, el del desayuno, por ejemplo. Esto no hace falta que sea perfecto, no hace falta ser perfecto, solo hace falta tomar una decisión informada, porque ya lo has visto hoy, que a lo mejor el alimento en el que más confías puede ser uno de los que más te está subiendo la glucosa. Con los dátiles pasa algo que es bastante raro. Parecen peligrosos porque casi todo es azúcar, lleva mucho azúcar, pero su efecto en la glucosa no es el que te imaginas. Eso sí, también tienen otra trampa que muchas veces no se cuenta, sobre todo si estás tomando medicación para la tensión o tienes el riñón delicado. Te lo explico en este otro vídeo. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.